Imagina. Imagina. Cada libro es un viaje sin límites. Temporada de libros. Coleccionamos historias. Hoy platicaremos con la escritora española Míriam Reyes sobre su poemario con el que obtuvo el Premio Nacional de Poesía 2025 en España. Con la idea de que lo mutuo es una continua construcción, que no es algo que se consigue y ya está, ¿no? Es algo que se hace todos los días. Bienvenidas, bienvenidos a Temporada de Libros. Qué gusto encontrarnos de nueva cuenta alrededor de la escritura literaria en nuestra lengua. Yo soy Verónica López García y en compañía de Daniela Hernández y Jessica Venegas en la asistencia de producción, te invito a la conversación que tendré con la escritora gallega Míriam Reyes sobre su poemario publicado por la editorial La Bella Varsovia y con el que obtuvo el Premio Nacional de Poesía 2025 en España. Es una colección de poemas que desarrolla diferentes dimensiones de la relación con el otro y al hacerlo explora las posibilidades de los vínculos en la conversación pública. Míriam Reyes se adentra en la inteligencia lingüística que además de pensar es capaz de conmover, es decir, que considera a la escritura como una acción que nace dual, desde la desnudez de la conciencia y también de la del cuerpo. Los versos de pueden viajar desde lo anecdótico hasta construcciones abstractas, jugando con las facultades expresivas. El yo poético se reconoce como un cuerpo propio, mientras del otro lado está quien mira. La posibilidad de sentir se enfrenta a la observación fría, una especie de distancia que curiosamente funciona también como conexión. Igual que en el lenguaje poético de estos versos, el cuerpo se abre y se cierra con la intermitencia latente de los silencios. La poeta, traductora y artista audiovisual Míriam Reyes nació en Galicia en 1974. Con apenas 8 años de edad, emigró junto a sus padres a Caracas, en donde estudió letras en la Universidad Central de Venezuela. Posteriormente, migra de nueva cuenta para licenciarse en Filología Hispánica en la Universidad de Barcelona. En el año 2001, Míriam publica su primer poemario titulado Espejo Negro. En 2004 fue finalista del 19º Premio Hiperión de Poesía y en 2008 aparece en ese mismo sello su colección de poemas Desalojo. Desde su primera publicación, la poeta experimenta con la escritura audiovisual y el recital multimedia, llevando la poesía a otros formatos y escenarios. Míriam Reyes también ha incursionado en la narrativa. En 2025 aparece su primera novela titulada La Edad Infinita, una historia centrada en el exilio gallego. Como traductora, se ha centrado en llevar al castellano la obra de autores en lengua gallega, como la edición bilingüe Punto de Ebullición, antología de la poesía contemporánea en gallego, publicada en 2015. En 2024 aparece en el sello La Bella Varsovia, poemario que recibió el Premio Nacional de Poesía 2025 en España. Y es justamente sobre esta obra que conversaremos con ella en esta ocasión. Temporada de libros. Coleccionamos historias.
Bienvenida a temporada de libros, Miriam Reyes, autora, narradora, poeta y pues Premio Nacional de Poesía con el poemario. Felicidades y bienvenida a nuestro programa. ¿Cómo estás, Miriam? Muchísimas gracias por invitarme. Estoy pues bien, contenta y bueno, contenta de hablar con vosotros. Con ustedes. Estuve a final de año en Guadalajara y disfruté mucho mi estancia allá. También estuve en Ciudad de México y bueno, siempre es bueno volver a encontrarse. Así es, con mucho gusto te recibimos en estos micrófonos y pues vamos a platicar de este poemario que tiene un título tan fuera de serie y que tiene que ver mucho con tu visión justo de la poética, del lenguaje, que siempre es un territorio en exploración. Así que me gustaría iniciar por ahí, si te parece, Miriam, hablar un poco de las posibilidades del lenguaje en la poesía, de esa otra palabra que es la poética. Sí, las posibilidades de la palabra poética, bueno, no quiero decir que son infinitas porque qué es eso, ¿no? Pero nos lleva, o al menos yo veo que me lleva a lugares a los que no sé ir de otra manera. Lugares que muchas veces no sé qué lugares son, es decir, te lleva por medio de caminos extraños, hay una corriente subterránea que te mueve, de un pensamiento que no acaba de ser un pensamiento racional y por medio de dejándote llevar con ese lenguaje, ¿no? Dejándote llevar por el lenguaje, puedes llegar a ver cosas que yo creo que de otra manera no podrías ver. Que de otra manera no se aparecen, no se manifiestan. Sí, nos aparecen, sí. ¿Acaso pienso mucho en algo que encontré en este poemario, que hay que decirlo, tiene un hilo narrativo, aunque suene un poco extraño, pero en realidad esta cosa de los márgenes que de pronto se insiste mucho, más en el ámbito editorial, ¿no? Entiendo, para poner estos límites entre qué es lo narrativo, lo ensayístico, lo poético, y una de las cosas con las que nos encontramos quienes te leemos en CON, pues es justamente eso, es cómo se desbordan el lenguaje y pasa entre esas líneas que parecen no existir realmente y pienso mucho en cómo se manifiesta el pensamiento, Miriam, esto que no para desde que cobramos conciencia al despertar y que todo el tiempo este lenguaje es imparable, todo el tiempo estamos pensando justo con esta herramienta maravillosa que son las palabras y cómo ese pensamiento pareciera que la poesía es como la traducción más cercana a cómo se manifiesta el pensamiento con el lenguaje. Hablemos de esto, Miriam. Sí, así es. Para mí incluso veo la poesía, la escritura de la poesía como mi forma de pensar o mi mejor forma de pensar. Insisto en este pensamiento del que hablamos que no es racional. Entonces, yo siento que lo mejor que puedo decir de aquellas cuestiones a las que me acerco cuando escribo poesía está en el poema mismo. Es decir, si yo luego lo trato de explicar, bueno, los poemas no se explican, ¿no? Es un gran error, pero si yo misma tratara de explicarlo, no llegaría a aquello a lo que sí que llego con el lenguaje poético. Es decir, es también pensamiento, es el lenguaje poético, ¿no? Que tantas veces se ve solo como emoción y yo no estoy de acuerdo con esa visión. Otra cosa es que te emocione, porque el poema sucede y el propio pensamiento también emociona, ¿no? Claro. Las ideas nos emocionan. Entonces, no es que no haya emoción, pero no es sobre la emoción, digamos, que se escribe, o me parece a mí. Lo que sucede es que eso es algo que nos hace cosas. Eso que escribimos, cuando lo leemos, nos está haciendo cosas. Y que esas cosas nos las hace donde no lo sabemos, ¿sabes? ¿Cómo se puede distinguir dónde nos está tocando la palabra? Si nos está tocando en la emoción o en la razón. Esa dualidad yo no la acabo de ver. Yo creo que realmente es un todo. Entonces, cuando hablas de una y dejas de lado a la otra, yo creo que es un error porque realmente están
están unidas y es estando unidas donde realmente y aparte que no es un binomio, yo creo que no es un binomio, que es algo como más complejo, es un tejido más complejo, no es una cosa así que se pueda dividir en dos, ¿no? Claro, y hablas un poco sobre lo arbitrario que puede resultar. Rosalén y Rodrigo Cuevas interpretan Te quiero porque te quiero. Te quiero porque te quiero. Te quiero porque te quiero. Y en mi querer nadie manda. Te quiero porque me sale de los reaños del alma. Te quiero porque te quiero. Cuando paso por tu puerta, cuando paso por tu puerta, cojo pan y voy comiendo, pa' que no diga tu madre que de verte me mantengo. Cuando paso por tu puerta. María, si vas al prau, María, si vas al prau, y a cerrar bien la portiella, que tengo yo un toro bravo, que se va a la pradera. María, si vas al prau. ¿Para qué venís al baile? ¿Para qué venís al baile? Si no venís a bailar, venís a mirar mirones para llevar que contar. ¿Para qué venís al baile? Despedida y no partida, despedida y no partida. Tuve anoche con mi amante, despedida y no partida. Que el amor nunca se parte. Despedida y no partida. Temporada de libros. Literatura que llega A tus oídos. A tus oídos. Volvemos. Quédate conmigo, aquí en Temporada de Libros. Temporada de libros. Temporada de libros. Coleccionamos historias. Volvemos. Escúchanos. Ningún sonido es inocente.
Expone, calcula, testimonia, acaricia, retumba, desordena, destensa, contiene, replantea. Timbre de sangre o quemadura, estrépito de heridas que tantean, tocan huesecillos, cuchichean. Susurro que barre o suspiro que inicia, ningún sonido es inocente. Desplaza dedos, labios, lenguas, estribos, desplaza y topa. Miriam Reyes, con Estamos conversando con la poeta española Miriam Reyes. No sé tu proceso poético, tu proceso creativo, pero igual nos lo puedes compartir algo al respecto, pero pareciera siempre que es como que irrumpe, ¿no? Como no es una cuestión, sobre todo en la poesía, que determine un proceso pues lógico, estructurado, ¿no? Platícanos un poco. Sí, me gusta mucho cómo lo dices, sí, el poema irrumpe de alguna manera, ¿no? Aparece, pero aparece irrumpiendo, ¿no? Como con una fuerza, es algo que tienes que detener todo lo demás. De alguna manera requiere, quizás para que irrumpa, cierto estado de atención que puede ser más o menos consciente también, pero digamos tiene que haber una apertura de tu parte también, porque si no, o sea, si estás realmente muy fuera o muy lejos de ti y muy fuera y muy lejos del mundo, es más difícil que te llegue nada, ¿no? Que veas nada ni fuera ni dentro. Entonces hay un cierto estado de atención que es importante, pero sobre todo eso, hay una irrupción que es la irrupción, puede ser la irrupción de la imagen poética o de la palabra poética, depende, ¿no? Esa idea poética también que puede venir, y a partir de ahí un camino que va siguiendo. Entonces los poemas pueden venir muy espaciados, pueden ir apareciendo a lo largo del tiempo, y luego el libro ya para mí es una construcción, ¿no? En el momento en el que esos poemas que han ido irrumpiendo parece que hablan entre ellos, ¿no? Cuando los lees y ves y empiezas a ver relaciones entre esos poemas. Entonces ahí también es un proceso diferente, el proceso de construcción del libro, cuando empiezas a ver cómo entre ellos se va formando otra cosa de un nivel superior. En mi caso suele haber un hilo narrativo en mis libros, más o menos visible, porque es sobre todo necesario para mí a la hora de construcción. No espero o no necesito que la persona que lee sea consciente de ese hilo narrativo. Sí me interesa que se deje llevar también, es decir, que lea de principio a fin, porque de principio a fin está sucediendo algo. Por supuesto que cada poema en sí mismo es independiente, pero si los sigues, digamos que te llevan a un lugar, que no te llevarían al mismo lugar si vas picoteando por separado. Y dentro de esos poemas hay también, como decías antes, pues otros géneros que se rozan, ¿no? Porque yo no escribo ensayo, pero el ensayo y también el pensamiento filosófico, que yo realmente no tengo un conocimiento académico de filosofía, ¿no? Pero es un tipo de pensamiento que me interesa mucho, sobre todo el pensamiento poético dentro del pensamiento filosófico, ¿no? O la razón poética que hay dentro de la filosofía también. Y entonces algo de eso también va saliendo por ahí, y por eso esas referencias que hay al final del libro. Uh-huh.
pues sobre todo a la Entiedipo, a las investigaciones filosóficas de Wittgenstein, que son libros que plantean cuestiones pues sobre el lenguaje, sobre las relaciones, sobre las mismas cuestiones que trabajo en el libro, ¿no? Y nos hablas al escucharte ahora, estoy visualizando y estoy sintiendo de nueva cuenta tu poemario, con una clara diferencia existe entre escribir poemas y otra, escribir un poemario. Y claro que aquí en esta colección de poemas encontramos todo esto que nos explicas, que nos compartes, porque efectivamente hay un hilo y hay una organización en 3 momentos. Sí, De manera muy, muy clara, estos 3 momentos en los que yo encuentro, muchas cosas, hay un gran poder evocador, pero me gustaría concentrarme ahora en una de esas cosas que ocurren en tu poemario, y es estas tensiones entre, por un lado, la experiencia física, lo sensorial, y del otro lado, la dificultad de traducirlo al lenguaje. O sea, está el lenguaje y luego está la experiencia vivencial, la experiencia sensual, y generan necesariamente en la mente de quien escribe, en el cuerpo de quien lo escribe, tensiones que me gustaría discutir contigo, platicar de esto. Sí, así es. Claro, es que la palabra nunca va a sustituir ni a reemplazar una experiencia, ni el objeto ni el sujeto de la experiencia, ¿no? Pero al mismo tiempo la palabra es capaz de hacernos ver cosas. La palabra cuando le das la vuelta, cuando la interrogas, cuando cuestionas ciertas formas de decir. Y hay algo que es inevitable, y es que en cualquier relación, en cualquier vínculo, hay comunicación. Y hay comunicación también con nosotros mismos, ¿no? O sea, nosotros nos comunicamos con nosotros mismos, nos hablamos, nos preguntamos cosas. Y en esas comunicaciones utilizamos palabras, ¿no? Hay partes, por supuesto, de comunicación que no es verbal, no todo es verbal. Pero en esa comunicación verbal que nos ayuda a un pensamiento más complejo y a una traducción también más compleja de la experiencia, pues ahí se dan un montón de cosas que a mí me interesa mirar de cerca, ¿no? Y en cada momento del libro, como decías, que tiene 3 momentos, se hace de una manera diferente. Es diferente el discurso, es diferente, por ejemplo, en la primera parte, que es el primer momento, que es el momento de la expectación, de la posibilidad, de la proyección. En ese momento hay un tú y hay un yo, ¿no? Todavía no hay exactamente un nosotros, pero hay un tú y un yo que se comunican o que se intentan comunicar, o un tú que intenta comunicarse, un yo que intenta comunicarse con un tú. Mientras que en el segundo momento, que es el momento de peligro, temores, que el nombre lo dice muy bien, ¿sabes? Sí. Son esas cosas que dices, si lo explico, pues creo que hasta que le quito potencia a esas 2 palabras que juntas, ¿no? Sí. Evocan un montón de cosas, ¿verdad? Es como el título del libro. Intentas explicar el título y me parece que, o sea, hablo desde mi punto de vista, ¿no? Que si lo intento explicar, me parece que pierde, mientras si cada persona piensa en con, pues se multiplica. Claro. ¿Sabes? Hay algo de eso que no es... porque sí, hay como... Yo me resisto un poquito a veces, o frecuentemente, me resisto a intentar explicar, porque primero creo que es imposible, que siempre te quedas corta, que nunca le haces justicia ni al poema, ni al libro, ni a cada palabra por separado. Quizás porque mi manera de expresarme va más por ahí, por el poema. Entonces puede ser que otras personas sí que le hagan justicia y sí que lo expresen mucho mejor, ¿no? Pero hay ese punto de como de negarse también a
a desentrañar el enigma que a mí me interesa conservar, un enigma que me interesa conservar intacto en el poema, ¿sabes? Ese lenguaje que mantiene eso de enigma, aunque le puedas dar muchos significados, aunque te lo puedas explicar a ti misma de muchas maneras, me gusta que mantenga algo siempre de interrogación, de manera que siempre te mantienes haciendo esa pregunta, ¿no? Temporada de libros. Me enamoro de una persona que es una persona otra. Quiero que nos una la fuerza que hace sólida la materia. Es de esperar, llaga profunda como cauce de río. Mi cuerpo fosforece conectado a la corriente de su cuerpo cuando sus dedos coinciden con los míos. Es de esperar, llaga profunda como cauce de río. No sembramos la tierra, la dinamitamos. Es de esperar, llaga profunda como cauce de río donde el león y la cebra, otro acto del drama. Miriam Reyes, con Temporada de libros. Temporada de libros. Coleccionamos historias. Volvemos. Quédate aquí, estoy conversando con la escritora española Miriam Reyes. Temporada de libros. Lecturas con música de olas. Continuamos. Atraída por la apariencia externa que adquiere a sus ojos mi volumen, la persona otra se aproxima a la superficie de mi cuerpo. Yo, rojo telón de terciopelo para la caricia, yo, dorado cordón de piel que me constriñe. Si me desata su mano, es para sentir mi peso, la cosquilla sobre la madera, el tintineo de metales al cerrarme y abrirme, y cerrarme y abrirme. Miriam Reyes, con
Estamos conversando con la poeta española Míriam Reyes. Un enigma y también una provocación, Míriam. Esta preposición, esta palabra que además es tan pequeñita, es apenas una sílaba. Creo que tiene mucho que ver con esto que empezábamos hablando sobre tu interés por la exploración del lenguaje mismo, ¿no? Como que deja de ser una herramienta, digamos, para llegar a, sino que en sí mismo tiene otras posibilidades y en esa búsqueda pues está justamente este poemario, este conjunto de poemas que ya lo decíamos, tiene tres momentos, y estos 3 momentos tienen que ver también con la identidad, con la autoconstrucción de ese yo siempre tan disperso, tan huidizo, y luego del encuentro con el otro, ¿no? Hasta dónde está el yo y hasta dónde y cómo es que aparece el otro y puedo reconocerlo. Eso, desde acá, desde la lectura, es posible, en mi caso eso encontré como esta búsqueda por encontrar posibles construcciones de quién soy y qué pasa con el otro y qué pasa cuando aparece y en qué me convierto. Claro, cómo ese encuentro nos modifica, cómo la otra persona te modifica y cómo modificas a la otra persona. O sea, cómo nos transformamos, cómo somos diferentes, depende de con quién hablemos, ¿no? No es solamente una cuestión de máscara social, sino que realmente esa otra persona con todo lo que es, despierta diferentes cosas, ¿no? Nos realmente saca algo diferente de nosotros. Por eso nos cuidamos tanto a veces, vamos con tanto tiento, porque sí es cierto que hay personas que pueden sacar cosas de nosotros que no queremos que existan, que no queremos que salgan, por ejemplo, ¿no? Puede suceder. Cuando dices que alguien saca lo peor de ti, por ejemplo, esa expresión. Eso sí, eso sucede. Hay confluencias que son fatídicas, que nos hacen mucho daño, y nosotros podemos causar mucho daño también sin querer, ¿no? Y observar bien eso, o sea, igual que observar el lenguaje, observar cuál es la raíz de eso. Por eso también el pensar en el vínculo y dejarlo desnudo en la palabra con. Al final es eso, es el con. Ese es. Que está uniendo, ¿no? Sí, que está uniendo, pero que es la propia unión, es decir, casi ya digamos sin los sujetos, ¿no? Es como el foco en la propia unión. Sí. Es la posibilidad de la unión. Sí, claro. sí. Y fíjense ustedes, queridos radioescuchas, aparece en el tercer momento del poemario, luego del peligro y temores, otra dupla también sumamente poderosa, que es coraje lance. Y estábamos hablando de esto, nos decías, Míriam, el encuentro con el nosotros aparece en este momento, en el tercero, y el nombre es Coraje Lance. Y hablabas de justo cómo nos tocamos, cómo nos influimos, cómo nos afectamos. Sí, y que de ese valor necesario, ¿no? Hace falta mucho valor para ese lance. Que sí, que fíjate que en el momento anterior es el momento de mayor distancia, por eso aparece la persona como la persona otra y nunca hay sin género, sí. Sí, nunca hay un género y es siempre, digamos, desde la tercera persona, vista desde una tercera persona, ¿no? Ya no es una segunda persona. Y aquí en el coraje lance es donde finalmente aparece el nosotros. E intenta ser... empieza con este territorio pues un poquito simbólico del bosque que ya aparece en la primera parte, ¿no? Y vuelve a aparecer aquí, pero acaba de una manera bastante realista, digamos, con los pies en la tierra, con la idea de que lo mutuo es una continua construcción, que no es algo que se consigue y ya está, ¿no? Es algo que se hace todos los días, ¿no? Que se hace continuamente. Entonces también, aunque en esta parte hay como una cierta
¿cómo decir?, cierta trascendencia en esa unión, también hay una desmitificación de la unión romántica, que es algo que siempre he trabajado, ¿no? En todos mis poemarios, cuando aparece eso, siempre es desde una desmitificación, porque no tiene porque no creo que nos haga bien esa mitificación romántica en la cual nos han educado. Y qué mejor que hacerlo a través justo de la poesía, porque si hay una palabra en libertad es esta, ¿no? Sí, totalmente. La poesía es el territorio de la libertad, tanto para quien escribe como para quien lee. Es un territorio de construcción y también de derribo, ¿no? Donde puedes derribar, pues eso, pues todos esos roles impuestos, los estereotipos, todos esos constructos sociales que nos constriñen, ¿no? Ahí es el lugar donde puedes acabar con todo eso, ¿no? Y ser totalmente libre para proponer otra manera, ¿no? Otras maneras. Sí, porque de pronto generalizamos muchísimo, y sobre todo en los territorios artísticos. Decimos que claro, que ahí es el espacio de la libertad, pero en la práctica, en la realización, en la ejecución, no aparece tal libertad. Temporada de libros. Coleccionamos historias. Desnuda como una cinta te ofrezco la oscuridad del nudo. Te ofrezco la oscuridad del nudo con el que me sujeto a mí misma, al mástil de mí misma contra las perturbaciones del equilibrio. He olvidado mucho, pero recuerdo que dije: la oscuridad es mía y viviré con ambas mientras me quede luz. Lo dije con la boca llena de agua, hace años y años, cuando no era exactamente esta que ahora se ofrece, ni era completamente otra. Lo dije a una persona y a otra persona y a ninguna persona, o a mí misma, dentro de la oscuridad del nudo, con la boca llena de agua por un golpe de mar. A golpes de mar se desanclan las palabras de la boca que dice: veo con conciencia de límite y de horizonte, no sin frustración y maravilla. Sé que tengo fiebre porque siento la piel ardiendo del costado de la carne, bajo la conciencia donde buceo y me introduzco a mí misma, donde mastico la posibilidad de flotar y la de hundirme de uno a otro lado de la boca hasta tragarlas. Miriam Reyes, con Temporada de libros. Lecturas bajo la lluvia.
Volvemos. Vamos a un corte y regresamos a la charla con la poeta española Míriam Reyes. Temporada de libros. Sorbos de literatura para acompañar el caos. Continuamos. He proyectado sobre mi exigua experiencia de ti mis experiencias de otros. El primer trecho es hermoso. Los pulmones, los ojos, el corazón y el sexo se inflaman, palpitan y aplauden. Vibra el cerebro y resplandece. Avanzaba por ese camino suspendida sobre las cabezas como lengua de fuego, cuando he recordado a dónde podría conducir, ya sabes, a ese lugar de dolor insoportable. No es extraño que a menudo se elija pasear por un parque, existiendo la posibilidad de perderse en un bosque. ¿No te parece? Espero que se entienda, quiero decir, tú eres un bosque difícil de encontrar, un claro en ti y sentarse. Difícil no tener miedo en ti cuando llega la noche y todo es aullido. Y aún así, o precisamente por eso, lo haría. Pasaría la noche en lo frondoso, dejando a la vida subirme por las piernas, picarme, morderme, cagarme encima los dientes, la zarpa, el aguijón de la vida, el olfato húmedo, la fruta rompiendo en mi cabeza. Míriam Reyes, con Estamos conversando con la poeta española Míriam Reyes. La vida supone enfrentar experiencias de dominación. Claro. Que todo el tiempo, de todas las formas. Y el arte también está atravesado. El cuerpo, por supuesto, el lenguaje también tiene estrategias que dominan estructuras. ¿Y acaso sea la poesía, Míriam, esta posibilidad de rebeldía ante esta lógica? Cuéntanos. Sí, yo creo que sí, porque la poesía trabaja en los márgenes, digamos, de muchas maneras. Desde cuando pensamos en la poesía como género dentro de la literatura y luego dentro de lo que podríamos llamar el mundo editorial, la poesía es ese género tan, digamos, que se sale de todo lo que debería ser, de todo lo correcto, es el más marginal, es el que como que cuesta más acercarse a él. Ya pienso, por ejemplo, desde la educación,
que se habla menos de poesía en los colegios, se habla menos de poesía en general en todas partes, porque es como más extraña la poesía. Te propone un lenguaje que es un lenguaje, pues eso, que no es ese lenguaje del poder, ni es el lenguaje de los medios de comunicación, ¿no? Ni es el lenguaje de lo cotidiano, aunque utilice las mismas palabras, pero hace otra cosa con ellas. Entonces, esas cosas que hace de darle la vuelta darle la vuelta a las palabras, ponerlas del revés tantas veces, pues descoloca mucho, resulta extraño y a veces por eso hay gente que no se atreve a acercarse, ¿no? Y de entrada le parece algo muy raro. Y eso mismo hace pues que seamos libres, porque nadie espera de nosotros, de los poetas, nadie espera mensajes, consignas, eslóganes, ¿no? Entonces, bueno, eso nos da mucha libertad también. Y creo que cuando leemos poesía y nos vamos haciendo al hecho de que no se trata de entender como estamos acostumbrados, que se supone que es entender, ¿no? Sino de ir, se parece un poquito a ver en la oscuridad, que en un principio no se ve nada, ¿no? Cuando apagas la luz parece que no puedes ver nada, pero poco a poco, si te mantienes con los ojos abiertos, empiezas a ver, porque no es una oscuridad total, ¿no? Y yo creo que tiene que ver, es algo así parecido a eso. Si te mantienes con los ojos abiertos, empiezas a ver y vas a ver cosas que no podrías ver de otra manera, ¿no? Entonces yo la recomiendo mucho como lectora que soy. La mayoría de los poetas, hombre, o todos, somos lectores también y somos lectores apasionados, ¿no? Y precisamente porque nos da tantísimo la lectura de poesía, entonces por eso vamos por ahí como animando a leernos, o sea, no a nosotros, a leer lo que sea que a cada uno le mueva, ¿no? Por supuesto, de eso se trata y este es uno de nuestros motores, nuestro dínamo principal aquí en Temporada de Libros, en tener a mentes creativas como la tuya, Miriam, para compartir experiencias que nos cuesta nombrar, pero que vale toda la pena vivir, ¿no? Así es. Y a través del lenguaje podemos hacerlo. Y bueno, el cierre de Con es un al fin, al que titulas así y extiendes el nombre entre paréntesis, una dedicatoria celebrante. Y encontramos una necesidad de nombrarlo todo ante esa imposibilidad, porque eso no es posible. Pero me gustaría que nos hablaras un poco de esta celebración de cierre. Sí, bueno, esa celebración yo la veo, sí, como, no sé si se entiende la palabra traca final, cuando están los fuegos artificiales, ¿no? Uh-huh. Hay una cosa que es la traca final, que es más sonora, ¿no? Es de repente explotando todos así, pa, 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 ¿no? El gran finale. Sí, el gran finale. Hay algo de eso es una exaltación tremenda, ¿no? Pero también por eso se llama dedicatoria celebrante, también como un agradecimiento a tanto, ¿no? A tanto que tiene que ver con estar vivo. O sea, tiene que ver, es un agradecimiento ya en general a la experiencia sensorial y también a la experiencia lectora, porque ese poema está construido a partir de fragmentos de las Soledades de Góngora. Es un poema experimental que trabaja el collage a partir de unas reglas. Y las reglas son pues todos aquellos sintagmas que comienzan con al y con ala, ¿no? Que es lo que estamos celebrando y a lo que se lo estamos dedicando a la vez, ¿no? Entonces va siguiendo su propio orden, es decir, eso también es otra de las reglas, ¿no? Que sigue su orden y en ese orden se va haciendo eso, pues una acumulación de todo lo vivo, ¿no? De un nombrar que parece que explota en la boca, ¿no? Y bueno, Góngora es esa gran voz del barroco que yo creo que
que todos los poetas, aunque nuestras poéticas no vayan por ahí, todos le debemos muchísimo. Lo que él hizo con el lenguaje es tremendo. Y ese libro, además, esos 2 libros, libro y medio, porque el segundo quedó inconcluso, Las soledades, también también se relacionan con el contacto con la otredad, de otra manera, por supuesto, ¿no? Pero bueno, para mí tenía todo el sentido del mundo cerrar con este poema el libro y cerrarlo celebrando, ¿no? Es un poema además que si lo lees en voz alta te quedas sin aliento. Sí, claro, demanda muchísimo al lector porque evidentemente no hay respiro. No hay espacio para el respiro. Sí, yo creo que es un poema también para leer con muchas voces. Coral. Alguna vez que he podido, sí, yo lo siento coral, que un poema para eso, para leer, no gritando, pero sí, casi gritando y entre muchas voces, sí. Pues que esa sea la traca, el gran finale para esta conversación. También Miriam Reyes, autora del poemario Con, una edición muy, muy linda de la Bella Varsovia. Y felicidades porque este poemario pues te permitió recibir el Premio Nacional de Poesía allá en España. Gracias por charlar con nosotros, Miriam. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Muchas gracias. Un saludo a todos y todas las oyentes. Llegamos al final de nuestro encuentro sonoro. Deseo que hayas disfrutado de esta temporada de libros y de nuestra invitada, la escritora española Miriam Reyes, con quien platicamos sobre su premiado poemario Con. Puedes encontrar información sobre nuestro programa en la página de Facebook Temporada de Libros. Conéctate y síguenos la pista. También puedes descargar nuestro podcast en Spotify y en la página de Radio UDG. A mí me encuentras en Instagram como veronica.press con doble S. Soy Verónica López García y te deseo un gran día y mejores lecturas. Imagina. Cada libro es un viaje sin límites. Temporada de libros. Coleccionamos historias. Gracias por tu escucha. Atención, concentración. Esta no es una misión imposible. Si te quedaste sin escuchar alguno de tus programas preferidos, no te preocupes. En www.radio.udg.mx tienes acceso al podcast en todo momento. Ya lo sabes, en todo momento. Este mensaje se autodestruirá.